Acuario, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Porque pronto, cuando lleguemos a 700,000 suscriptores, que ya nos falta poco, voy a estar haciendo unas dinámicas donde voy a estar regalando algunas preguntas de sí o no, regalando algunas consultitas. Así que para que te des cuenta cuando estoy haciendo estas dinámicas. Igualmente invita a tus amistades compartiéndole este video para que se suscriban y vean también el video de su signo. Esta semana te acompaña el arcángel Rafael. Mira qué belleza de carta. Esta carta representa el rey de copas. Te habla de una semana en donde tú vas a sentir mucho amor a tu alrededor y mucho apoyo. Es la energía que estoy viendo para ti. Y mira esta carta tan hermosa donde se hace presente el arcángel Rafael, la conexión con el mar, con tu intuición, donde te vas a sentir con fuerzas de salir hacia adelante. Y también es una semana en donde vas a sentir como que te han puesto gasolina, como que te han puesto tarjeta, que vas a estar así como que, ok, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, una energía súper positiva. Y estoy muy contento, pues toda esa energía y ese levantamiento de tu ánimo también podría tener que ver con Mercurio retrógrado, que finalmente ya salió en la semana. Pues cuando ya ves esta lectura, ya a partir del lunes ya no está más en retrógrado, así es que esa es una energía muy positiva para ti. Te habla también de que vuelvas a conectar con algún tipo de proyecto creativo. Busca eso como alguna manera tal vez de canalizar tus energías de una manera positiva y sana. Me están indicando para ti, Acuario, entonces que es importante eso, ya sea por medio de la pintura, de escribir, componer, cantar, bailar, pegar gritos para sacar energías de tu cuerpo, que es necesario que saques un tiempito durante esta semana para hacer algún tipo de dinámica donde puedas liberar energías, porque siento que hay energías que están dentro de ti estancadas o bloqueadas, y esto te va a permitir entonces poder salir hacia adelante, dejar todos esos bloqueos atrás y enfocarte en lo que verdaderamente quieres, tus metas, tus objetivos. Esta es una lectura bastante detallada. Vamos a ver ahora tus energías, mente, corazón y qué bloquea tu felicidad para esta semana. Recuerda que mis lecturas son de crecimiento personal, son de sanación. Pues en la medida en la que tú estés bien, no importa lo que te tire el destino, lo que venga frente a ti, tú siempre vas a poder salir adelante. Luego vamos a ver una predicción general y luego entonces mensajes para trabajo, dinero y amor más detallados. A ver, tu mente, ¿qué sale para ti? ¿Cómo está eso por ahí arriba? La carta de las cargas. Tu corazón. La carta de la madurez. Ok. ¿Y qué bloquea tu felicidad? Te sale la carta de la conciencia. Mira, cuando yo veo estas combinaciones de cartas para ti, me está indicando de que hay algo que ya tú estás reconociendo, Acuario. Hay algo en tu vida que representa algún peso o alguna carga sobre tu pensamiento o sobre ti, algún tipo de responsabilidad, que tal vez anteriormente tú no eras consciente de esto, pero ahora te has percatado de un pensamiento, de una manera de actuar, de un ciclo que no habías roto, de un patrón que estabas manteniendo todavía, de personas a tu alrededor tal vez que se estaban aprovechando de ti. Es esto como que ya lo vistes o estarás por verlo y darte cuenta de esta energía y ya no puedes dejar de verlo, ¿sabes? Es como cuando sacas una pasta de dientes del envase, no puedes volver a meter la pasta, ya la sacaste. Eso es lo que me viene a la mente cuando veo estas cartas para ti. Esa energía de donde hay algo que se dice, se hace o que te vas a dar cuenta y tú dices, ¡ah! Pero si este patrón es el que yo he estado teniendo durante todo este tiempo, por eso es que no avanzo. Y ahora que te diste cuenta de eso, hay que soltarlo, hay que dejarlo ir. Pues eso es lo que siento con esta carta de la conciencia, en lo que bloquea tu felicidad, en donde antes no te dabas cuenta de qué era lo que estaba impidiendo tu felicidad. Era este patrón que estás reconociendo y que puedes dejar a un lado. La carta de la madurez en el corazón me está indicando de que tal vez el universo, Dios, tus ángeles, a lo que tú creas, no te había colocado esta revelación frente a ti en el momento que suceda porque no era el momento indicado. Ahora lo es.
Así que con esto te digo de que no puedes tener esas energías como que, ay, ¿por qué no me di cuenta de eso antes? Ay, ¿por qué hasta ahora es que me vengo a percatar de esto? No puedo ser que estaba frente a mí la respuesta. No, todo eso son pensamientos y patrones negativos que lo que hacen es hundirte más. Y lo que queremos es levantarte, elevar tu energía, elevarte a ti. Wow, déjame ver esta energía de las cargas en la mente. Voy a sacar una carta adicional con este nuevo mazo que tengo. Me encanta. Vamos a ver para algunos de ustedes con referencia a qué podrían ser esas cargas. Para otros también esto podría ser, ¿sabes? Una carga generacional. Es como yo lo podría definir. Como un karma tal vez que viene de generación en generación en tu familia. Y tal vez esto te están indicando de que tú te das cuenta de este karma que viene de parte de las generaciones anteriores y tú vas a romperlo para que tus futuras generaciones ya no arrastren esto más. ¡Wow! Fuerte, ¿ah? Y tal vez algunos de ustedes al romper este patrón, por eso es que empiezas a tener esa energía mucho más, con mucha más positividad, con mucha más fuerza de seguir adelante. Y ojo, obviamente puede que esta semana te des cuenta de esto y te va a tomar un tiempo salir de ese ciclo, pero ya las energías están activadas a partir de esta semana. Mira, la mujer. Para algunos de ustedes esto puede ser un patrón que se ha estado pasando en las generaciones de las mujeres de la familia. Para algunos de ustedes puede ir específicamente de esa manera, ha pasado de madre a hija. ¿Y qué es esta energía de carga? Pues para cada uno de ustedes aplica de una manera distinta, ¿no? Ya ustedes en ese aspecto pueden reconocerlo conectando eso con tu vida propia, ¿no? Entonces, para darte unos ejemplos de una manera general, esto podría ser de que se reconoce, por ejemplo, que por generaciones siempre ha estado la mamá soltera, o sea, tu mamá soltera, la mamá de tu mamá soltera, y así se van, no han podido llegar a tener una relación fija. Para algunos puede ser de esa manera, ¿no? Para otros puede ser siempre un ciclo tal vez de abuso, donde las mujeres de la familia por lo general tienden a encontrar alguna pareja donde sufren algún tipo de abuso psicológico, mental. Esos son los tipos que podrían estarse pasando de generación en generación en el área femenina, pero yo veo que definitivamente eso es algo que vas a poder romper. Igualmente, tal vez puede que esté pasando con los hombres, que pasa algo con los hombres de la generación familiar y quedan siempre las mujeres entonces solas. Hay algo que pueden ver con eso ahí. Porque siento que esto es definitivamente una situación de generación que vas a romper. Tú lo rompes. Déjame ver la carta de la madurez en tu corazón que se ve allí para ti. La carta de los ratones. Y el mensaje es de tener cuidado con algunas ocasiones tal vez apegarte a pequeños detalles o pequeñas cosas que tal vez son insignificantes. Y eso es lo que vas a aprender también a soltar. Esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas que tal vez de alguna manera u otra te aferras a ellas para mantener energías a tu alrededor que no son convenientes. Entonces veo ese vencimiento sobre esa situación. Y esa carta de la conciencia, vamos a ver, que bloquea tu felicidad. Ya te indiqué en qué aspecto pues ha sido una revelación que has visto. ¿Cómo se resuelve esto? Mira, con el ramo de flores, con el buqué. Lo que indica de que efectivamente con esta carta yo lo que veo es que entierras esa parte que había estado perjudicándote y logras entonces conectar con esa línea de luz, con esa energía y esa línea positiva para tu vida. Muy bien. Vamos a ver cuáles son las predicciones para ti. Recuerda suscribirte, activar la campana, dejar tus deditos para arriba, compartir este video y en los comentarios déjame tu nombre, tu país, manténme al tanto de cómo van las cosas contigo. A ver, tienes la carta del 3 de oros, muy bien, la carta del ermitaño y la carta del juicio. Mira, con esto yo veo que para algunos de ustedes efectivamente van a estar durante esta semana haciendo algún proyecto. Podrías estar teniendo algún tipo de reunión donde te toca a ti hacer algún tipo de presentación. Puede ser por videollamada o puede ser en persona.
en donde te va a tocar a ti hacer algún tipo de presentación, reunión, puede ser algún proyecto independiente que tú tengas que hacer o puede ser algún tipo de asignación en tu vida que tengas que presentar. Como si fuese una charla o una presentación que tal vez, una oratoria tal vez tengas que hacer en tu vida durante esta semana. Es como si también tuvieses que sustentar tu tesis, ¿sabes? Como veo esa energía con esta carta del ermitaño donde estás, lo que tienes que presentarlo va a estar revisando una persona que tal vez tenga un poco más de experiencia para entonces poder hacer esta presentación, hacer este anuncio. Porque también me viene esta energía, algunos de ustedes como parados frente a un grupo de personas hablando, haciendo las charlas como te indico, o tal vez haciendo algún tipo de anuncio. Tal vez esto puede representar que algunos de ustedes, si estás en la línea de modelaje, de televisión o de radio, puedes estar haciendo algún tipo de entrevista, anuncio de relaciones públicas, presentando algún tipo de producto nuevo. Tal vez sales seleccionada como modelo o seleccionado como modelo de algún tipo de producto. Tienes que hacer algún anuncio de alguna campaña. Si algunos de ustedes están involucrados en algo de la política también, hay una energía aquí entonces donde podrían algunos de ustedes estar haciendo anuncios políticos. Tal vez podrían estar anunciando una candidatura. Puede ser tú o una persona directamente cercana a ti, o tú entonces estar formando parte de una campaña política en tu ciudad, en tu país. Mira, muy bien. Puede también que estés tomando la iniciativa o que vayas a hacer entrevistas en radio o televisión acerca de algún tema en particular que a ti te apasiona. Hablar acerca de un tema, o simplemente vas caminando por la calle y de repente te aparece alguien con una cámara y te hace alguna pregunta de estos tipos de encuestas. Hay algo con eso acá. Me mantienen al tanto para ver qué onda, ¿eh? A ver, Acuario, si estás trabajando, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Tienes la carta del 7 de bastos. En el trabajo con esta carta te siento a la defensiva. Siento tal vez con esta energía, si estás trabajando, de que hay mucha gente o que te podría estar acusando, o hay mucha gente que podría estar solicitando tu apoyo o tu ayuda. Hay como muchos cuestionamientos también y tú puedes estar... Vamos a ver qué dice esta carta. Estar con esa energía como que, ok, ¿por qué tanta preguntadera? Mira, tienes la carta del látigo. Con esta carta del látigo y esta carta del 7 de bastos, es como si fueses a sentir algún tipo de presión, como si te estuviesen dando latigazos en el trabajo, forzándote o obligándote tal vez a hacer algún tipo de proyecto o hacer algo, o te vas a sentir así con esa energía, ¿sabes? Cuando a los esclavos les daban latigazos, te vas a sentir con esa energía así como que, ok, ya, déjenme respirar, denme un break, denme un segundo, por favor, ¿qué está pasando acá? Calma. Eso podría también ser un indicativo de que, dependiendo del área en la que estés trabajando, va a haber un incremento. Si atiendes clientes, un incremento de clientes. Si atiendes llamadas telefónicas, un incremento de llamadas telefónicas. Si trabajas en un centro de llamadas, un call center, atención al cliente. Si trabajas en un restaurante, de repente va a haber como una oleada de mucha gente y todo el mundo va a quedar así como que, ok, pero ¿qué es lo que está pasando? Si este trabajo, o esta es la energía para los que están trabajando, es un negocio propio y tal vez tú vendes productos, vendes servicios, de repente durante esta semana te va a llegar una oleada de gente que tú vas a quedar así como que, ok, esto no era lo que estaba esperando, esto es demasiado, me voy a quedar sin producto, ¿qué es lo que está pasando aquí? Muchas gracias Dios, muchas gracias universo, está bien, no me estoy quejando, pero vamos, un poquito de advertencia, ¿no? Esto es algo de la nada. Eso se ve bueno. Pues, si estás buscando trabajo, vamos a ver para esta semana cuál es el mensaje para ti. Tienes la carta del 4 de oros. Mire, cuando vi esta carta, lo primero que me vino a la mente es alguien que no se está atreviendo a ser tú mismo. No te estás atreviendo a ser sincero, o a ser sincera, o a ser tú mismo. Y esto tal vez podría darse en una entrevista de trabajo, donde te van a hacer preguntas y tú tal vez estés dando preguntas muy practicadas o estés dando preguntas de libros, ¿no? Como de si tú hubieras leído un libro de cómo hacer unas entrevistas o cómo ganar unas entrevistas. Tal vez literalmente algunos de ustedes se han puesto a ver videos de cómo hacer que te vaya bien en una entrevista y estás dando respuestas muy practicadas. Pues toma los conceptos, toma las ideas, por supuesto que sí, pues si estás viendo estos videos porque algo tienen que tener allí que te va a inspirar o te va a ayudar, pero toma
más que todo la inspiración de allí y no lo repitas palabra por palabra. Porque con esto, al verlo, vi esa energía para ti como de, cuando estás en la entrevista, la gente te va a ver así como que, ok, esta persona solamente está repitiendo palabras que sí, tal vez tienen sentido para esta persona, pero no le veo emoción, no le veo pasión. Entonces trata, si tienes entrevistas esta semana, de encontrar un balance. Tampoco te vas a ir en la entrevista y que, por supuesto que sí, que yo lo hago, yo lo voy a dar todo, yo voy a trabajar aquí, día y noche voy a estar aquí. Ok, bueno, porque también te van a decir así como que, ¿qué le pasó? ¿Todo bien, amigo, amiga? ¿Todo bien por ahí contigo? ¿Qué está pasando? Encuentra un balance, pero sobre todo es esa energía de ser tú misma, ser tú mismo, con mucho respeto, con mucho balance, y puede que te vaya mucho mejor en esa entrevista. Me cuentan, me mantienen al tanto de cómo se dan las cosas. Mira, la carta del ataúd, en donde me está indicando de que tú estás tratando de ocultar o enterrar quién tú eres verdaderamente, porque sientes de que tienes que cumplir con un patrón, de que pues como quieres este trabajo tienes que verte de esta manera o actuar de esta manera, y estás cargando una cruz sobre cómo piensas tú que te quieren ver las demás personas. Mira, cuando en realidad la llave para el éxito la tienes tú, que es ser tú misma, ser tú mismo en esa entrevista. Wow. Un mensaje para las finanzas para esta semana. A ver. La carta del Sota de Bastos. Con esto hay algunos de ustedes que están chequeando sus balances, chequeando sus cuentas. Esto tal vez podría ser que tienen algún tipo de ganas de hacer algún viaje y estás viendo tu presupuesto para ver cómo se dan las cosas con este viaje. Esto también podría estarte hablando de que en las finanzas estás viendo cotizaciones, estás viendo documentos, estás viendo cotizaciones de carros tal vez que quieres comprar, de cosas que quieres comprar, o estás haciendo window shopping, viendo así como las páginas de internet para ver qué te gustaría comprar. Pero fíjate que esa energía, con mucho respeto, la siento así como que, ok, no tengo nada que hacer hoy, voy a ver qué me compro en internet. Al final del día, como yo siempre te digo, cada uno de ustedes son libres de tomar las decisiones que ustedes quieran. Yo nada más te doy la guía de lo que yo veo y tú decides si sigues ese camino o si tomas el otro. Siempre el camino te va a llevar a la felicidad. Así que si tú quieres agarrar y gastar tu dinero, pues venga, cómprate lo que tú quieras, ¿no? Pero este mensajito que yo veo acá es con esa energía como de que, pues no estoy haciendo nada, estoy aburrida, estoy aburrido, voy a meterme a internet a ver qué me compro. Tú sabes, si no es necesario hacer el gasto, si no es algo que realmente necesites, pues no hagas el gasto, no hagas la compra. Ese sería mi consejo si me lo pidiera, yo te lo diría. Si no lo necesitas, pues no hagas la compra. Al final del día, si tú quieres hacer la compra, pues venga, por supuesto que sí, hazla, yo te apoyo. Pero sería preferible que no entres con esa intención de que, no tengo nada que hacer, pues voy a ver qué me compro. No, mal canalizada esa energía. Si estás en pareja, ¿cuál es el mensaje para ti? La carta de la muerte. Vamos a ver de qué está hablando esta carta de la muerte. Déjame sacar una carta adicional. Sale la carta de la muerte y la carta del corazón. Esta carta de la muerte, para los que están en pareja, podría estarte hablando de una pérdida tal vez que pudiste haber tenido. Esto ya pasó con respecto tal vez a tu pareja. Tal vez tu pareja, por razones particulares, ya no está con nosotros y se está haciendo presente para indicarte que todavía hay mucho amor en la relación para ti, que pues desde el más allá te está mandando el mensaje de amor, de que está a tu lado. Y escucho las palabras, sí lo recibí. Este ser querido, principalmente parejas, desde el más allá, responde para algunos de ustedes, sí lo recibí. Mira la idea como que tal vez tú estuviste en algún momento tratando de hablarle y dijiste, te mando un beso, espero que lo puedas recibir, y te dice, sí lo recibí. Particularmente así. Para algunos de ustedes, ese es el mensaje para quienes estén en pareja. Y esto, como te digo, esto ya pasó. La pareja trascendió ya en el pasado.
Si estás soltera, si estás soltero, tienes la carta del 8 de copas. Aquí hay un viaje, efectivamente. Tal vez sean los solteros que estén planeando en hacer algún tipo de viaje. Y como te digo, tal vez eso es lo que estás viendo. Las páginas de internet que estás viendo, las cotizaciones que estás viendo, tal vez sean boletos de viaje. Y sí, sé que algunos de ustedes ya están pensando en estos momentos, viaje. Pero si está ya tú sabes que en el mundo, pues con todo y eso, hay gente todavía que puede viajar. Hay países que sí tienen restricciones y hay otros que un poquito más estrictos en los procesos de entrada, pero sí puedes viajar. Y ahí hay una energía fuerte tal vez para los solteros que dicen, ¿sabes qué? Yo me voy, yo voy a agarrar mis maletitas y me voy de viajecillo porque quiero pasar un buen momentito. Hay algo así para algunos de ustedes, ¿no? Veo para los solteros que podrían estar planeando algún tipo de viaje. Vamos a ver cuál es el espíritu animal para ti. ¿Qué mensaje te da para esta semana? Te sale el zorrillo. Y el número divino que te da es el número 54, puede ser el número 45, puedes sumarlo y te da el número 9. Y el mensaje que te da es que conozcas tu valor, conozcas tu precio, que te valores a ti misma, a ti mismo. No importa cómo la sociedad te vea, no importa la opinión de los demás, no importa que seas excluida o excluido. ¿Sabes? Como el zorrillo, que la gente es como que ¡ay, un zorrillo! ¡Sal corriendo el zorrillo porque huele feo! ¿Sabes? Cuando tú sabes, ¿no? No importa, conoce tu valor. Ese es el mensaje principal para ti. Muchísimas gracias por estar junto a mí. Te mando un fuerte abrazo de oso, un beso y te decreto mucha luz y progreso.